Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de procesos de Markov discretos, es decir, lo que llamamos cadenas de Markov, pero en tiempo continuo. Es decir, procesos estocásticos donde el espacio de estados, el conjunto de valores que toman las variables del proceso es discreto y el espacio del dominio del tiempo, es decir, el conjunto de valores que toma el subíndice del proceso, es continuo. Y en particular, vamos a suponer que XT es un proceso donde el conjunto de valores posibles de T, ¿sí? El conjunto de índices, es un conjunto continuo que en general van a ser los reales o de cero más infinito. ¿Sí? Podría ser un intervalo finito, o sea, un intervalo acotado, podría ser, pero en general estos van a ser los casos más usuales. ¿Ok? Entonces las variables XT van a ser discretas para todo T, y vamos a llamar espacio-estados o S de vuelta a la unión de todos los rangos de todas las X. Las X son finitas, así que tienen un rango cada una. Podemos para cada posible T unir todos los rangos. Ese es el conjunto de posibles valores que van a tomar las X en algún momento del tiempo. Y ese es el espacio-estados, que es un conjunto discreto. Y además vamos a hablar de procesos que sean cadenas de Markov, es decir, que cumplan con la propiedad de Markov. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hablar de ejemplos, el ejemplo más básico va a ser el ejemplo de los procesos de Poisson, va a ser hablar de qué es la propiedad de Markov. ¿Sí? Porque hasta ahora hemos definido la propiedad de Markov cuando T era discreto, ¿sí? cuando T mayúscula era discreto, y ahora vamos a definirla de una manera un poco más general, que incluya la anterior. ¿Sí? Se puede probar que, un poco si tienen en cuenta la demostración que hicimos la semana pasada, perdón, la clase pasada, sobre cómo en realidad la propiedad de Markov no solamente funcionaba para Tn más 1, sino también para el tiempo n más 2 o n más lo que sea. Es una manera en parte, de analizar que esta definición más general incluye la anterior que vimos solo, que valía solo para el caso en que T mayúscula era discreto. Obviamente esos procesos son interesantes, podemos ir viendo ejemplos, pero son interesantes siempre que el conjunto de variables, digamos, el conjunto de índices donde se mueve el proceso sea continuo. En general eso va a representar el tiempo, que también existen, como dijimos, los procesos espaciales, donde es bidimensional, es continuo pero bidimensional el conjunto de índices, y bueno, existen otros casos. Entonces, ¿qué va a ser un proceso de Markov en este contexto más general? Bueno, ahora ya no podemos hablar de xn más 1, xn menos 1, porque en realidad los intervalos de tiempo, si uno quisiera hablar realmente de intervalos de tiempo entre un momento y el que sigue, en realidad estaríamos hablando de intervalos infinitesimales. En breve, de hecho, vamos a hablar un poco de esto de los infinitésimos y la notación que vamos a usar, pero estaríamos hablando de intervalos infinitesimales. No hay un momento que sea el inmediato posterior al momento t. Entonces, ya lo que vamos a tomar es una cantidad arbitraria n, es decir, por eso dice para todo n, podría ser que esta definición tiene que valer para n igual a 1, para 2, para 3, para 4, para cualquier cantidad de momentos del tiempo. Para cualquier elección de n elementos de t, que lo que sí van a cumplir es que van a estar ordenados en el tiempo, es decir, T1 va a ser estrictamente menor a T2, T2 menor estrictamente menor a T3, es decir, T1 es anterior en el tiempo a T2, T2 es anterior a T3, y Tn sería el más cercano, o el más posterior, si uno quisiera. Y uno va a decir que el proceso de Markov sí cumple con esta propiedad, y lo estoy definiendo en términos de valores que toman las variables, y eso tiene que ser de vuelta, para cualesquiera valores de las variables dentro de los posibles valores dentro del espacio de estado. ¿Qué va a ser la propiedad de Markov? Bueno, más o menos lo mismo que decía antes, solo que ahora con toda esta complejidad agregada, ¿sí? Que básicamente, si yo quiero de las variables más recientes, yo voy a considerar para cada uno de estos subíndices la variable correspondiente del proceso, xt1, xt2, xtn, y básicamente si la probabilidad de que xtn tome un cierto valor, dados los valores que toman xtn-1, xtn-2, etc., hasta xt2, hasta xt1, en realidad es la misma que la probabilidad condicionada solo a xtn-1, es decir, solo al inmediato anterior de los índices que estoy considerando, que insisto, no es el inmediato anterior en un sentido absoluto, sino es de los que estoy considerando, y esto tiene que valer para cualquier elección de una sucesión de índices y para cualquier cantidad de índices. ¿Sí? Esa sería la extensión, ¿sí? La generalización de esa propiedad de Markov, que incluye, desde ya, a la que habíamos visto,
¿sí? Y es equivalente, de hecho, en el caso de que te sea discreto, a esa que habíamos mencionado para, bueno, y con la que estuvimos trabajando ya. ¿Ok? Entonces ahora que tenemos la definición, ¿sí? Que funciona de manera similar, se pueden hacer las mismas cosas se pueden usar las mismas propiedades que estuvimos usando, de meter y sacar y condicionar a algo. Si tengo este valor lo puedo meter acá si fuera necesario. Todas esas cosas que estuvimos haciendo se pueden repetir. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de ciertos tipos de procesos de Markov en tiempo continuo. Sí, en particular vamos a hablar de los procesos de recuento. Y dentro de los procesos de recuento, los más conocidos y los más, digamos, básicos son los procesos de Poisson, que son de los que vamos a estar hablando hoy. Los vamos a definir de maneras alternativas y ver qué propiedades tienen. ¿Ok? Bueno, antes de empezar a hablar de procesos de recuento, vamos a hacer definir unas cuestiones y una notación que vamos a usar bastante, que tiene que ver justamente con esta cuestión de la continuidad del tiempo, ¿sí? Y del hecho de que no hay un momento inmediatamente posterior a uno, sino que en realidad entre cualquier momento del tiempo y otro existen una infinidad de momentos, todas las de un intervalo entre uno y otro, que es la notación de infinitesimos. Si en general un infinitesimo es que una expresión, ¿sí? Una función es un infinitésimo, cuando x tiende a x0, sí, solo sí, bueno, tiende a 0 cuando x tiende a x0. Eso se hace. Algo que tiende a 0 cuando x tiende a tanto, se dice que es un infinitésimo cuando x tiende a tanto. La cuestión es que hay diferentes tipos de infinitesimos en el sentido de que hay cosas que tienden a 0 más rápido y cosas que tienden a 0 más despacio. Alcanza con ver un gráfico para ver que x tiende a 0 cuando x tiende a 0, obviamente. X cuadrado también tiende a 0, x cubo también tiende a 0 cuando x tiende a 0. O sea, x a la n en general tiende a 0 cuando x tiende a 0, con lo cual x a la n es un infinitésimo para x tendiendo a 0. Pero x al cuadrado es un infinitésimo que se acerca a 0 más rápido que x, y x cubo se acerca más rápido que x cuadrado, y así podríamos encontrar diferentes expresiones. En general, una manera de aclarar eso usando la notación que se llama de O chiquita, que suena gracioso, pero es little o, se usa muchas veces en inglés, que es la siguiente, ¿sí? Decimos que f es un O chiquita de h de x, donde h de x en general va a ser cosas como x, x cuadrado, x al cubo, pero podría ser en principio cualquier expresión, si y solo si, bueno, perdón, esto cuando o para x teniendo x0, si y solo si, no solamente f de x es un infinitésimo, sino que además f de x sobre h de x tiende a 0 cuando x tiende a x0. Existe esta notación de O chiquita porque también existe una que creo que no la vamos a usar, por eso no la menciono, una notación de O grande o de O mayúscula, ¿sí? Que es que f es un O mayúscula si esta expresión está acotada, ¿no? Si no, si tiende a 0, si está acotada, ¿sí? En general, la notación que se suele usar es esta, para indicar todo esto, que es f de x igual O chiquita de h de x, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Relacionados con esto, ¿sí? Para entender cómo funciona. Por ejemplo, y cómo se usa esta notación. Y qué problemas tiene, y los vamos a aclarar para que ya estén claros y que, digamos, estemos de acuerdo en lo que estamos mencionando. Por ejemplo, si yo tengo que f de x igual e a la x menos 1, es O chiquita de x, perdón, acá me falta algo, menos 1 menos x, ¿sí? Yo voy a definir esa función, y entonces acá vamos a escribir que f de x es un O chiquita de x. ¿Y qué significaría esto? Bueno, perdón, para x tendiendo a 0, eso lo vamos a aclarar a veces entre paréntesis. ¿Y qué significa esta expresión? Bueno, significa que f de x dividido x tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Sí? Eso es lo que indicaría esta notación. Entonces, vamos a probar que eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Bueno, porque si yo hago el límite de e a la x
menos 1 menos x cuando x tiende a 0. Que de por sí fíjense que el límite de esa expresión es 0. Es decir, e a la x menos 1 menos x es un infinitésimo cuando x tiende a 0. Pero no solamente es un infinitésimo cuando x tiende a 0, sino que cuando lo divido por x, eso también tiende a 0. ¿Cómo puedo probarlo? Hay varias maneras. Una es viendo el desarrollo de Taylor, algo que en algún momento vamos a hacer. Pero otra manera es viendo que, por ejemplo, por la regla del L'Hopital, como esto es 0 sobre 0, puedo usar la regla del L'Hopital y me queda el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre 1. Y este límite es 0, entonces por la regla del L'Hopital este límite también es 0. ¿Sí? O sea que al probar que e a la x menos 1 menos x sobre x tiende a 0, probé que e a la x menos 1 menos x es un o chiquita, un o chica de x. ¿Sí? ¿Qué significa que es una chica de x? Y por ejemplo, no un o chica de x cuadrado, que es algo que podríamos probar. Si quieren, probémoslo, de hecho. Como para tratar de entender un poco cuál es el sentido de esta notación y de que aparezca eso después en todo lo que vamos a ver. Hagamos el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado. ¿Sí? Esto, de vuelta, 0 sobre 0, tengo que chequear, si no, no tiene sentido aplicar la regla del L'Hopital. De hecho, si no sé que tengo una determinación, no tiene sentido hacer algo más hasta que no me encuentro con el problema que es la indeterminación. Hago el límite cuando x tiende a 0 de, entonces derivo e a la x menos 1 sobre 2x. Esto sigue siendo sobre 0 sobre 0 por la regla del L'Hopital. Y ahora hago el límite cuando x tiende a 0 de vuelta, entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital porque tengo 0 sobre 0 nuevamente, así que es e a la x sobre 2. Este límite da un medio. Un medio no es 0. Así que, conclusión, esta función f es un o chiquita de x, pero f de x no es un o chiquita de x cuadrado. Y esa es la notación que se usa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Algo como para abusar un poco más de esta notación, que ya de por sí no está buena, ¿sí? Pero ahora vamos a ver por qué. Para abusar un poco más de esta notación, algo que a veces se hace cuando uno dice, bueno, si e a la menos 1 sobre, e a la x menos 1 menos x, voy a borrar esto, último espacio, ya que e a la x menos 1 menos x es un o chiquita de x, a veces lo que se escribe también es directamente que e a la x es igual a 1 más x más un o chica de x. Y eso es algo, una notación que también se la van a encontrar, que es como decir, es 1 más x más algo que es un o chica de x. ¿Cuál es el problema de esto? Que en realidad, cuando yo digo esto, esta expresión, esto no es una igualdad. No es la igualdad en el sentido tradicional con las propiedades de siempre. ¿Sí? ¿Y por qué no es una igualdad? Bueno, porque, por ejemplo, si se fijan, es muy fácil probar. No tengo más espacio, vamos a usar acá. Es muy fácil probar que, por ejemplo, x al cuadrado también es un o chiquita de x cuando x tiende a 0. X cuadrado dividido por x y tiende a 0. Si yo digo, bueno, x cuadrado es una chiquita de x y e a la x menos 1 menos x es una chiquita de x, uno podría decir, bueno, entonces, por transitividad, e a la x menos 1 menos x es igual a x cuadrado. Y es mentira, es recontra mentira. ¿Sí? Esto no es la igualdad y en particular no es algo transitivo. ¿Sí? No cumple con las propiedades. Es una simple notación que lo que me dice es, esta función tiene esta propiedad. No sé si es la notación más feliz del mundo, pero se usa. Se usa y se van a encontrar mucho no solo en cosas de procesos estocásticos, sino en cosas de cálculo numérico, en un montón de áreas se usa esa notación, es muy común. Y hay que aceptarla y hay que entenderla, hay que saber lo que significa y lo que no significa. No significa que si f de x es igual, es una chiquita de x, y si g de x es una chiquita de x, entonces f y g son iguales. Para nada. A lo sumo que f y g comparten una cierta propiedad que es ser una chiquita de x. ¿Se entiende eso? Y ya que estamos, ¿qué implicancias tiene que esta función f que yo definí acá, e a la x menos 1 menos x, sea una chiquita de x, pero no sea una chiquita de x cuadrado? Bueno, básicamente que me está hablando del ritmo, de qué tan rápido tiende a 0 esta función cuando x tiende a 0. Está tendiendo a 0 más rápido que la función x, que tiende linealmente, pero no tan rápido como la función x cuadrado, que tiende cuadráticamente.
¿sí? En general, estos x cuadrado, como les dije, x al cubo, son como funciones contra las que se compara esto, ¿sí? Son como funciones como estándar, que uno sabe, bueno, x es más lenta que x cuadrado, que es más lenta que x cubo, entonces de alguna manera son como los estándares de comparación, ¿sí? Ahora, si también es fácil ver que f no solo es 1 chiquita de x, sino que también es 1 chiquita de 2x. ¿Por qué? Porque yo que pongo un 2, me vuelve a dar 0, ¿sí? O sea que en general, si es una chiquita de x, también es una chiquita de algo por x. O sea, en general se suelen usar x cuadrado porque son como cosas estándar que uno tiene la idea de qué tan rápido tienden a ser, ¿sí? Pero es una notación que se usa y que la vamos a usar, por eso la menciono y por eso doy estos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora que tenemos esto, vamos a sí definir los procesos de recuento y después pasar a los procesos de Poisson. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son los procesos de recuento, ¿sí? Los procesos de recuento, en realidad son un tipo de procesos que por ahí se clasifican más por la interpretación que se les da a las variables que por una definición precisa. En realidad, podría ser que decir que un proceso de recuento es un proceso donde el espacio de estado son los naturales y el cero, ¿sí? Que tiene ciertas propiedades más o menos adicionales, pero una manera más fácil de pensarlo, ¿sí? Que automáticamente implica ciertas propiedades que ahora podemos comentar, es que los procesos de recuento son aquellos que de alguna manera, donde la variable xt, que recuerden, t se mueve continuamente en el tiempo, la variable xt representa la cantidad de éxitos o de ocurrencias de lo que sea que se esté estudiando en el intervalo 0t, o sea, desde el momento que se fijó como inicial hasta t, ¿sí? Y esto implica ciertas cuestiones. Por ejemplo, podríamos decir que en 0, x0 es igual a 0. Es decir, hasta el momento inicial no ocurrió nada y recién a partir del momento inicial pueden empezar a ocurrir éxitos. Otra cuestión que si realmente digamos que se desprende de esta definición es que, por ejemplo, si T1 es menor a T2, ¿qué podrían decir entre x de T1 y x de T2? Bueno, x de T1 y x de T2, ¿qué relación deberían cumplir? Bueno, deberían cumplir que x de T1 es menor o igual a x de T2. Es decir, como lo que estamos contando es cantidad de ocurrencias o cantidad de éxitos, ¿sí? Nunca algo que ya ocurrió, una vez que pasó el tiempo, no deja de haber ocurrido, con lo cual, a medida que avanzamos en el tiempo, la cantidad de ocurrencias es igual o superior a la que había en un momento anterior del tiempo, ¿sí? O sea que esa es otra característica, es no decreciente en el tiempo el proceso. Y en general, pensemos, para entender un poco mejor cómo se caracterizan estos procesos, podemos pensar en sus trayectorias, ¿sí? Pensemos, en general las trayectorias de un proceso de recuento van a ser de ese tipo. Cuando si esto es el tiempo y esto es x de t, vamos a empezar con 0, ¿sí? Con 0 éxitos, y en algún momento del tiempo se va a producir un salto. Y vamos a tener un éxito. Otra condición que suelen tener los procesos de recuento es que en general se supone que no hay dos ocurrencias simultáneas o dos éxitos simultáneos. Esto tiene sentido para muchas aplicaciones, podría ser que en otro caso no, pero para muchas aplicaciones tiene sentido, ¿sí? Esto por lo menos es lo que vamos a superar nosotros, no quiere decir que no haya alguna aplicación donde pueda tener sentido, pero en muchas tiene sentido suponer esto. Por ejemplo, si es la cantidad de clientes que entran a un banco o la cantidad de llamadas telefónicas que entran en una línea, una atrás digamos, a lo largo del tiempo, si no pueden entrar dos llamados al mismo tiempo, en simultáneo, si puede entrar una y la otra puede entrar, no sé, una décima de segundo después, pero no puede entrar en el mismo momento, entonces no hay dos ocurrencias simultáneas, con lo cual cada salto es un salto de 1, ¿sí? Eso tiene una expresión matemática que después vamos a ver cuando definamos los procesos de Poisson, que es un caso particular donde sí se supone que no hay dos éxitos simultáneos. Y una vez que se produce, que ocurrió algún éxito, vamos a seguir habiendo acumulado un éxito hasta algún momento en el cual se acumula un segundo éxito. Y después va a ocurrir un tercer éxito, que puede ocurrir mucho más rápido del tiempo que tardó en pasar entre el éxito 1 y el éxito 2.
Entonces vamos a pasar a tener un tercer éxito. O sea que las trayectorias de estos procesos van a tener esta forma, van a ser como escaleras, ¿sí? Que al principio no tienen por qué estar acotadas superiormente. ¿Ok? Y esto sigue. Esto va a haber ocurrido, estos momentos en donde ocurren los saltos son, digamos, momentos destacados de las trayectorias. Vamos a llamar T sub 1 cuando ocurre el paso de 0 a 1, T sub 2 cuando ocurre el paso de 1 a 2, T sub 3, T sub 4. Y el hecho de que no ocurran dos eventos simultáneamente implica que T sub 1, T sub 2, T sub 3, los momentos donde ocurren los éxitos, ¿sí? Donde se producen las nuevas ocurrencias, sean por lo menos una sucesión estrictamente creciente de tiempos. Y también vamos a ponerles nombre a los intervalos de tiempos, ¿sí? Que ocurren entre uno y otro. Vamos a llamar tau 1 al intervalo de tiempo desde 0 hasta T1. Si quieren 0 podríamos llamarlo T0. Tau 2 al intervalo de tiempo entre T1 y T2. Tau 3. Tau 4. Etc. Es decir, tau sub i, si llaman T0 al 0, ¿sí? Si quieren, tau i sería ti menos ti menos 1. ¿Sí? Y esos son los intervalos de tiempo entre un éxito y el siguiente. ¿Sí? Como no hay dos éxitos simultáneos, esos intervalos de tiempo son todos estrictamente positivos. Y si se fijan, en realidad la trayectoria del proceso queda estrictamente determinada por la sucesión tanto de los t como de los tau. ¿Sí? Es decir, que en realidad, a ver, y que esos tiempos y esos intervalos y la duración de esos intervalos son también aleatorios. ¿Sí? Para esta trayectoria corresponden esos T1, T2, T3, T4 y esos tau 1, tau 2, tau 3, tau 4. Para otra trayectoria distinta corresponden otros T y otros tau. ¿Sí? En general es más interesante pensar en los tau porque los T siempre tienen que tienen que cumplir esta relación de ser no decrecientes, entonces es un poco más complicado cualquier tratamiento, pero todo lo que voy a decir para los tau también vale para los T. ¿Sí? Pero para los tau es más interesante porque los tau pueden ser mayores o menores. Y de hecho piensen lo siguiente. Los valores de tau son variables aleatorias. Si yo llamo tau 1 al tiempo entre que ocurre el primer éxito y 0, eso es una variable aleatoria. Si yo llamo tau 2 al tiempo que ocurre entre T2 y T1, eso es otra variable aleatoria. Que cuando el proceso sea de Poisson va a tener una cierta distribución, que de hecho ya la vimos. ¿Sí? Pero que en general acá cuando el proceso no es necesariamente un proceso de Poisson, no sabemos qué distribución tiene, pero es una variable aleatoria. O sea que tau 1, tau 2, tau 3 es una sucesión de variables aleatorias. Y es una sucesión de variables aleatorias continuas. Continuas no negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tau 1 puede ser cualquier número, digamos, como estamos en tiempo continuo, estas variables son continuas. ¿Sí? Y si se fijan, esta sucesión de variables aleatorias, que al ser una sucesión de variables aleatorias no es ni más ni menos que un proceso estocástico, otro proceso estocástico, que no es continuo en el dominio del tiempo y discreto en el dominio de las variables como el proceso XT, sino al revés. Continuo en el dominio de las variables, en el dominio, que en este caso la variable representa tiempo, y discreto en el dominio del tiempo, que sería acá la K, ¿sí? El subíndice K. Ese nuevo proceso en tiempo discreto, con valores continuos, determina exactamente las trayectorias de XT. Existe como una especie de dualidad entre que conocer XT es el conocer, o sea, conocer una trayectoria de XT es conocer una trayectoria de tau sub K y viceversa, conocer una trayectoria de tau sub K, que básicamente, si yo graficara para cada K el valor de tau, tendría para K igual a 1, el tiempo fue tanto. Para K igual a 2, el tiempo fue, bueno, no sé, fue más grande. Para K igual a 3, el tiempo fue mucho más breve. ¿Sí? Esto debería ser esto, ¿no? Para K igual a 4 fue el más grande largo de todos, hasta ahí. Bueno, esta trayectoria del proceso tau sub K
automáticamente se traduce en esta trayectoria del proceso XT, y esta trayectoria del proceso XT automáticamente se traduce en esta trayectoria del proceso tau sub K. O sea, fíjense que a veces algo que parece, el tiempo es discreto, o sea, el proceso es con los índices continuos y el espacio de estado es discreto, se puede mirar de una manera completamente distinta y tenemos un proceso que es al revés, con el tiempo continuo y el espacio, con el espacio de estado continuo y el conjunto de índices, ¿sí? Lo que solemos llamar el tiempo, discreto, ¿sí? Solo que acá el conjunto, el espacio de estados representa tiempo y por eso es continuo, ¿sí? Pero existe esta relación, digamos, y muchas veces, al hablar de las propiedades del proceso, en vez de hablar de las propiedades de la psiquistia, vamos a hablar de las propiedades de los estados, ¿sí? Otra cosa que nos interesa definir en los procesos de recuento son los llamados incrementos, ¿sí? El incremento del proceso de T a T, de T, o si quieren, bueno, de T, sí, de T a T', es la variable aleatoria X de T', menos XT, ¿sí? Es decir, la diferencia entre la cantidad, cuántas ocurrencias hubo, ¿sí? Ocurrieron, iba a decir, desde el momento T hasta el momento T'. ¿Se entiende? Esos van a ser los incrementos y esas variables aleatorias también van a ser interesantes a la hora de caracterizar los procesos. ¿Estamos de acuerdo? Pero me interesa sí marcar esto de que estudiar este proceso y estudiar este proceso es de alguna manera equivalente en cierto sentido, y vamos a decir cosas sobre esto y también cosas sobre esto. Y para muchas aplicaciones puede ser útil a veces moverse entre estos dos caminos, y está bueno ver que hay diferentes maneras de analizar las trayectorias. Por ejemplo, mientras que este proceso tiene la particularidad de que no puede ser, de que es no decreciente, y eso me impone una restricción y ciertas condiciones, ciertas relaciones de dependencia entre las variables X, acá no tengo esa condición. Sí, entre los T. Yo podría haber dicho lo mismo para los T, pero los T también tienen esta relación de ser estrictamente crecientes. ¿Sí? El proceso T sub K sí tiene esa relación de ser estrictamente creciente. El proceso tau sub K no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y entonces ahora sí que tenemos introducido los procesos de recuento, vamos a hablar de un caso particular de los procesos de recuento, que son los procesos de Poisson. Aquellos en donde estas ocurrencias suceden, ¿sí? Esos éxitos tienen lugar bajo ciertas condiciones de relaciones de probabilidad particulares que vamos a definir de dos maneras distintas y vamos a tratar de ver que son efectivamente equivalentes, ¿sí? Pero entonces vamos a caracterizarlos y vamos a tratar de verlos. Básicamente los procesos de Poisson lo que vamos a tener es esta idea de que el ratio de éxitos por unidad de tiempo se mantiene constante en algún sentido. Eso habrá que agregarle algunas otras cosas, pero la idea es que en promedio por cada unidad de tiempo la cantidad de éxitos que suceden es constante, ¿sí? Eso va a tener sentido en ciertas condiciones y en otras no. Después obviamente ese modelo se puede complejizar cuando digo, bueno, puede en algún momento modificarse ese ratio, puede ir variando con el tiempo, entonces se puede generalizar. Pero el proceso básico de Poisson es aquel en el que el ratio de éxitos por unidad de tiempo es, en términos esperados, continuo, constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pasar a definir los procesos de Poisson. Bueno, entonces, ¿qué es un proceso de Poisson? ¿Sí? Un proceso de Poisson es un proceso estocástico, es un proceso de recuento en particular, pero es un proceso donde cuando te toma valores de 0 más infinito, este sería el conjunto de valores de índices del tiempo, y es un proceso, XDT es un proceso de Poisson de intensidad lambda mayor a 0, si solo si se cumplen estas tres condiciones. Esta es una de las maneras de definir los procesos de Poisson, es la que más inmediatamente se entiende por qué se llama proceso de Poisson y es la que nos permite enseguida, con esto vamos a poder hacer algunos cálculos, ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero hay otra definición o otra caracterización de los procesos de Poisson, que es lo que se suele llamar la caracterización axiomática, que tiene otras propiedades, que después la vamos a ver y vamos a comprobar que es equivalente, ¿sí? Es importante, es un proceso medio largo, sobre todo una de las implicaciones, pero lo vamos a hacer después en la segunda parte de la clase para
para que vean, bueno, básicamente cómo se hace para tener un primer ejemplo de cómo trabajar con ciertas cuestiones de procesos cuando uno tiene tiempo continuo que involucra una cierta serie de dificultades adicionales, ¿sí? A las que ya teníamos en tiempo discreto. Pero bueno, va a haber unas cuestiones conceptuales importantes, después las vamos a ver con detalle. Pero antes que nada, quiero ver bien la definición, aclarar unas cosas y hacer algún ejemplo. La primera cosa es la siguiente. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Bueno, las condiciones son primero que la variable x0 sea 0, es decir, partimos con 0. ¿Sí? Partimos con el proceso valiendo 0, es decir, no ocurrió ningún éxito en el momento, hasta el momento 0. A partir de ahí, en algunos momentos de tiempo se producen los saltos del proceso de recuento. La segunda condición es que el proceso tiene incrementos independientes. Ahora vamos a aclarar bien qué significa eso, ¿sí? Pero los incrementos son estos valores, dijimos, son los saltos que pega la función entre dos momentos del tiempo. La tercera condición es que el incremento que va, el incremento del proceso entre el momento S y el momento T más S, sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda por T. Es decir, de parámetro lambda por, fíjense que T es la cantidad de tiempo que pasó entre S y T más S. ¿Ok? Eso lo vamos a usar. Vamos a ver qué es esto de los incrementos independientes. ¿Sí? Los incrementos son estos valores. ¿Sí? Se dice que el proceso tiene incrementos independientes si los incrementos entre dos periodos de tiempo y otros dos periodos de tiempo que no se solapan, por ejemplo, si el incremento entre el momento, pongámosle 0 y 1, ¿sí? El incremento que se produce en este momento, es decir, la diferencia entre x1 y x0 y entre 3 y 3,5, ¿sí? Es decir, si la diferencia entre x1 y x0, que es cuántos éxitos ocurrieron entre 0 y 1, y la diferencia entre x3,5 y x3, que es cuántos éxitos nos ocurrieron entre 3,5 y 3, si estas dos variables son independientes. A eso ahora lo vamos a generalizar, pero por ejemplo, que los incrementos son independientes implicaría esto. También que esas variables tienen que ser independientes, por ejemplo, de x3 menos x1. Es decir, se pueden tocar en los bordes, ¿sí? Se pueden tocar en los extremos, lo que no tienen que hacer es solaparse. No necesariamente van a ser independientes, y en realidad no van a ser independientes. Por ejemplo, el incremento de x3 a x, de 0 a 3, o sea, x3 menos x0, y el incremento x3,5 y x1. Esos no necesariamente van a ser independientes. ¿Por qué? Porque tienen una parte en común, ¿sí? Tienen un intervalo que comparten, ¿sí? Se solapan, ¿sí? O sea, la idea de incrementos independientes no me habla de que estas variables van a ser independientes, no es que dos incrementos cualesquiera van a ser independientes. Dos incrementos que no, en periodos de tiempo que no se solapan entre sí, que a lo sumo coinciden en los extremos, esos van a ser independientes, eso es lo que dice lo que significa la idea de incrementos independientes. Si lo queremos definir mejor, o sea, no definirlo, porque en realidad esto no es una definición, lo que podemos decir es lo siguiente. Podemos decir que incrementos independientes significa lo siguiente, es decir, para todos o dados de, ¿cómo lo había puesto yo? Sí, dados SI y TI, tales que S1, no, sí, S1 es mayor o igual a 0. T1 es más grande que C1. S2 es más grande que T1. T2 es más grande que C2. Etcétera. Es decir, S3, T3, S4, T4 son valores ordenados. ¿Sí? Es decir, tenemos el 0 acá. S1 podría ser el mismo 0 o podría ser un valor más grande. T1, S2. Y estos son menores o iguales. T2, etcétera. S3 podría ser el mismo T2, podrían coincidir, T3, etc. Si dados esos valores cualesquiera ordenados de esa manera, se tiene que x T1 menos xS1, xt2 menos xS2, etc. son
variables aleatorias independientes. ¿Estamos de acuerdo? Eso significaría que sean incrementos independientes. Que son independientes los incrementos en a lo largo de periodos de tiempo no solapados entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la definición de incrementos independientes. Ya que estamos viendo una definición que la vamos a usar después, pero aprovecho para avanzar, que es incrementos estacionarios. ¿Sí? O sea, esto sería incrementos independientes. Y ya que estamos, ¿qué significaría que los incrementos sean estacionarios? ¿Sí? Se dice que, lo voy a borrar así lo escribo, y ya queda. Decimos que xt tiene incrementos estacionarios, básicamente si la distribución del incremento solamente depende de la longitud del intervalo, ¿sí? La longitud del intervalo tau sub i sobre el cual estoy midiendo el incremento. Que sería básicamente, si solo si, la xt más h menos xt tiene la misma distribución, se distribuye igual que xh. ¿Por qué esto? Fíjense, ¿cuál es la distancia? ¿Qué es xt más h menos xt? Es el incremento entre el momento t y el momento t más h, que es con h positivo, ¿no? Esto con t y h positivos. Es decir, h es un número positivo, ¿sí? Y es esa distancia. ¿Qué es xh? Fíjense que xh es el incremento en el intervalo inicial de longitud h. xh, ¿sí? xh es cuánto vale, cuál es el valor de la variable del proceso, ¿sí? De la variable x, en h, es decir, cuántos éxitos ocurrieron hasta h, pero también es el incremento desde 0 hasta h. ¿Por qué? Porque x de 0 es 0. O sea, yo cuando digo xh lo puedo pensar como que estoy diciendo xh menos x0. ¿Se entiende? ¿Qué estoy diciendo? Que en el fondo cualquier incremento sobre un intervalo de longitud h tiene exactamente la misma distribución. ¿Cuál es esa distribución? En un proceso de Poisson, una Poisson lambda h sería. ¿Sí? Pero eso es en un proceso de Poisson, pero como concepto general, la idea de que un proceso de recuento tenga incrementos estacionarios es que la distribución de esto solamente depende del valor de h, ¿sí? No del valor de t. ¿Sí? En particular, por un proceso de Poisson, esa distribución es una distribución de Poisson lambda h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la definición. Si un proceso me dicen, tengo un proceso de Poisson de intensidad tanto, sé que todo esto vale. Después podremos ver qué otras propiedades valen, pero estas propiedades valen. Lo de incrementos estacionarios no lo estoy diciendo hasta ahora, no lo vamos a usar todavía, pero después vamos a ver que los procesos de Poisson tienen incrementos estacionarios. De alguna manera, en realidad lo estoy diciendo... Sí, lo voy a comentar porque así después ya me ahorro trabajo. Observación. Los procesos de Poisson, aunque no lo estoy diciendo ahí, de Poisson, no sé por qué le puse acento Poisson, tienen incrementos estacionarios. No lo estoy diciendo en la definición, pero casi que lo estoy diciendo, porque fíjate que estoy diciendo que el incremento de S a T más S es Poisson lambda T, es decir, depende solamente de la longitud del intervalo. No depende de S, del intervalo temporal, ¿no? No depende de S. Entonces estoy diciendo que si dos incrementos son incrementos a lo largo de un intervalo con la misma longitud, básicamente van a tener la misma distribución. Poisson lambda por la longitud del intervalo. ¿Se entiende? O sea que de alguna manera el ítem 3, digamos el tercer punto de la definición, además de hablarme específicamente de que la distribución es Poisson, en particular me está diciendo que los procesos de Poisson tienen incrementos estacionarios. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo usando la definición, si es un ejemplo de un ejercicio en el que tenemos un proceso de Poisson y que queremos contestar alguna pregunta de probabilidad. Para hacer un ejemplo vamos a hacer un ejercicio de la práctica, de esa práctica, que es la práctica 3. Es el ejercicio 1, es uno de los ítems del ejercicio 1, con no me acuerdo, pero les leo el enunciado, lo van a tener ahí en la práctica. El enunciado dice que la cantidad de llamadas que ingresan a un call center desde las 8 de la mañana, que es cuando empieza la atención,
sigue un proceso de Poisson de parámetro, digamos, de intensidad lambda igual 2 llamadas por minuto. ¿Sí? Esa es la intensidad. Siempre, en general, cuando vayamos a un ejemplo real, va a haber que poner unidades para que las cosas coincidan. Porque si yo digo lambda igual 2 minutos y para una pregunta que es con horas, voy a tener que, transformar las cosas. Entonces, lambda, tengo xt, que es un proceso de Poisson, representa las llamadas, etc. Proceso de Poisson con lambda igual 2 llamadas, o sea, 2 ocurrencias, 2 éxitos por minuto. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que, entre las 8 y las 8 y 3 no haya ninguna llamada, pero que haya alguna llamada antes de las 8:05? ¿Sí? O sea, ninguna entre las 8 o las 8 en punto, que es cuando empieza, ese sería el momento t igual, que podríamos fijar como t igual a 0, y las 8:03, pero alguna antes de 8:05. De las 8:05, es decir, hasta las 8:05, así que, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería esto escrito en términos de probabilidades? Bueno, piensen que la cantidad de éxitos ocurridos hasta las 8 sería x0. La cantidad de llamadas, digamos, de éxitos, de llamadas hasta las 8:03, si yo a t lo pienso en minutos, o sea, vamos a pensar que acá t está en minutos, ¿sí? Si yo lo pienso en minutos, la cantidad de llamadas hasta las 8:03 sería x3. Y la cantidad de llamadas hasta las 8:05 sería x5. O sea que lo que me están preguntando es la probabilidad de que entre las 8 y las 8:03, de x0 a x3 el incremento sea 0. Es decir, no ocurre ninguna llamada. ¿Sí? No ocurre ninguna llamada. Y que además, haya alguna llamada antes de las 8:05. Es decir, que x5, que es la cantidad de llamadas ocurridas hasta las 8:05, tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Se entiende? Esa sería la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de por sí tengo una pregunta ahí que para hacerme, que es, tengo que la probabilidad de una probabilidad conjunta y lo que necesito ver es si esos dos eventos son independientes o no. Y en principio no tengo motivos para suponerlo, ¿por qué? Porque x5 no es una variable independiente de x3 menos x0. ¿Sí? Si lo pienso un poco lo podría reescribir. Yo lo había hecho pensándolo más que nada, pero en realidad hasta lo podríamos hacer, hagámoslo bien, hagámoslo razonando un poco. La idea es que, hagámoslo razonando y después pensemos cómo lo podemos justificar con un poquito más de rigor. En realidad la idea es que si entre las x3 y x0, es decir, hasta x3, porque de hecho recuerden que x3 es 0, x0 es 0, ¿sí? Pero bueno, si entre x3 y x0 es 0, 0, 3, 5. Si entre entre 0 y 3 no hay ninguna llamada, decir que, si yo ya sé eso, decir que hasta 5 hubo por lo menos una es decir lo mismo que decir qué cosa. Bueno, es lo mismo que decir que entre 3 y 5 hubo por lo menos una. Porque si acá no hubo ninguna y en total hubo por lo menos una, esa por lo menos una tuvo que haber ocurrido entre acá y acá. ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Qué quiere decir que yo ya sé que entre 0 y 3 no hubo ninguna? Bueno, que tengo una condición. ¿Sí? Entonces esto lo puedo escribir como se suelen hacer las probabilidades conjuntas cuando no tengo sucesos independientes. Los condiciono. ¿Sí? La idea es ver cuál condiciona a cuál. Acá lo que me va a convenir es condicionarlo a este. Es decir, que yo puedo decir que esta probabilidad es la probabilidad de que x5 sea mayor o igual a 1, dado que x3 menos x0 es igual a 0, por la probabilidad de la condición. Por la probabilidad de que, x3 menos x0 sea igual a 0. ¿Ok? Ahora, usando esto lo puedo decir. ¿Cuál es la probabilidad de que x5 sea mayor o igual a 1, dado que x3 menos x0 es igual a 0? Y es la probabilidad de que x5 menos x3 sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Dado que x3 menos x0 es igual a 0. Ahora, dado que x3 menos x0 es igual a 0, lo voy a escribir, justamente porque es importante.
Bueno, por la de que x3 menos x0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es importante esto? Bueno, porque acá está el argumento de donde yo voy a decir, esto no lo necesito ahora. ¿Sí? ¿Por qué esto de que x3 menos x0 es igual a 0? Bueno, porque este suceso y este suceso son independientes. ¿Por qué? Porque las variables x5 menos x3 y x3 menos x0 son independientes. ¿Por qué? Por la segunda condición. Porque no son incrementos en intervalos de tiempo que no se superponen y por lo tanto esos incrementos tienen que ser independientes. Porque es un proceso de Poisson y tiene incrementos independientes. ¿Se entiende? Entonces yo acá puedo directamente decir que esta probabilidad, la condición no hace falta ponerla, pero la necesité para poder decir esto. Y entonces me queda la probabilidad de que x5 menos x3 sea mayor o igual a 1 por la probabilidad de que x3 menos x0 es igual a 0, que insisto, como x0 es 0, es directamente la probabilidad de que x3 sea igual a 0. Entonces ahora es donde me pregunto, ¿cómo calculo esas probabilidades? Bueno, esas variables que tienen esta forma siguen distribuciones de Poisson. ¿Qué distribuciones siguen? Bueno, x3 sigue, lo voy a poner por acá. Espero no borrarlo, total ya está. x3, que es x3 menos x0, sigue una distribución de Poisson lambda por 3, porque la longitud del intervalo es 3. O sea que, y como lambda es 2, x3 sigue una Poisson 6. ¿Sí? 2 por 3. 6. Y x5 menos x3 es como esto, pero sigue una Poisson con lambda igual a 2 por 2, porque la longitud del intervalo es 2. O sea, con lambda igual a 4. ¿Ok? Entonces, esta es una Poisson 4 y esta es una Poisson 6. ¿Cuál es la probabilidad de que una Poisson con lambda igual a 4 sea mayor o igual a 1? Bueno, es 1 menos la probabilidad de que sea 0. ¿Sí? Y la probabilidad de que se podría poner 1 menos la probabilidad de que sea 0, si quieren, pónganlo. 1 menos la probabilidad de que eso sea igual a 0 por la probabilidad, bueno, voy a borrar un poco, la probabilidad de que x3 sea 0. Y eso, bueno, hay que hacerlo siguiendo la distribución de Poisson que tengo. Esto es 1 menos la probabilidad de que una variable aleatoria de Poisson con lambda igual con parámetro 4 sea 0 es e a la menos 4 por 4 a la 0 sobre 0 factorial. O sea que es 1 menos e a la menos 4. Y la de que x3 sea 0, que como x3 tiene una distribución de Poisson de parámetro 6, va a ser e a la menos 6 por 6 a la 0 sobre 0 factorial. ¿Sí? O sea que la respuesta es que la probabilidad es 1 menos e a la menos 4, vamos a ponerlo acá, es 1 menos e a la menos 4 por e a la menos 6. Eso da, creo que algo de 0,002, una cosa por el estilo. ¿Sí? Pero esa sería la manera de responder esa pregunta. Esto yo voy a hacer uso siempre de que los incrementos son independientes y de que la distribución de los incrementos tiene distribución de Poisson y el parámetro viene dada por la intensidad por la longitud del intervalo. ¿Sí? Eso siempre. Obviamente tienen que tener cuidado con el tema de las unidades. ¿Sí? Si en vez de decir que lambda es 2 llamadas por minuto, dijera que la intensidad es 120 llamadas por hora, para trabajar con minutos tengo que, bueno, convertirlo en minutos o la t pensarla en horas o el lambda pensarlo en llamadas por minuto. Una de las dos. ¿Se entiende? Bueno. Esto con este ejemplo por ahora estamos, después haremos más ejercicios en la clase de consulta. Y lo que vamos a hacer ahora es ver la definición axiomática de los procesos de Poisson. Lo vamos a ver como una propiedad, que vamos a ver que hay otra definición posible, que es interesante porque se usa es un tipo de aproximación a la definición de un proceso que se usa en otros casos, se usa en los procesos de nacimiento-muerte, por ejemplo. Y que, bueno, tiene algunas dificultades porque trabaja, por ejemplo, con infinitésimos, por eso hablé de infinitésimos al principio de la clase. Y bueno, y que además aparecen algunos conceptos nuevos, por ejemplo, como el concepto de sistema de ecuaciones en diferencias y diferenciales de un proceso en tiempo continuo, que son cosas que está bueno verlo primero en un ejemplo simple como el de Poisson para después poder aplicarlo a casos de procesos un poco más generales. Entonces, vamos a dar la definición de esos procesos, vamos a dar cuáles son los axiomas de los procesos de Poisson y vamos a probar, y eso nos va a llevar un rato, la equivalencia entre esas dos expresiones. ¿Sí? Que va a ser bastante teórico, pero bueno,
está bien una vez hacer las cuentas con bastante cuidado y para entender bien lo que está pasando.